Bueno, primero que todo, buenas noches. Disculparme primero que todo por el formato en que voy a subir el video, ya que la forma en la que se graban las pantallas por medio del computador se me presenta un inconveniente en el mío, así que debo de optar por esta manera de grabarlo por el celular. Espero no les moleste. Hoy hablaremos un poco acerca de la clasificación de las sociedades y de las empresas por sus sectores. Dividí el mapa mental en dos partes. Empezaremos primero hablando acerca de la clasificación de las sociedades. Empezaremos hablando un poco acerca sobre las sociedades de responsabilidad limitada. Estas sociedades de responsabilidad limitada por lo general son formadas con los nombres de uno o de más socios que hagan parte de esta, ya sea algún apellido, apellido de ambos o simplemente el nombre de uno de ellos. Estas sociedades, por lo general, la responsabilidad de los socios es limitada, ya que depende de lo que vos aportes, es lo que vos vas a tener en responsabilidad. Si vos aportas, digámoslo así, más del 50% del capital de tu empresa, vos vas a ser como el mayor responsable o socio mayoritario de esa empresa, ya que tenés más de la mitad. Si me espero hacerme entender, o sea, entre más aportes, más responsabilidad dentro de la empresa vas a tener. El capital de estas sociedades es dividido y se divide por partes sociales. Es como la renta. Y estas partes sociales se dividen de manera individual. Para cada socio, digámoslo así, que cada socio tiene su rentabilidad, también depende de lo que vos aportes a la empresa, ¿cierto? Hablaremos un poco acerca de la sociedad anónima. La sociedad anónima existe bajo una denominación y su capital está dividido en acciones. ¿Por qué es denominación? Cada empresa que sea nombrada bajo una sociedad anónima debe ser, digámoslo así, con su determinado nombre y al final debe colocar o explicar o dejar en específico de que es una sociedad anónima o simplemente bajo la abreviación de SA para que así, digamos, en el mercado se entienda que tu sociedad o tu empresa está como al, digámoslo así, al mercado para que los inversionistas compren acciones dentro de esta, que es una característica muy principal en esta sociedad, ya que los socios pasan a ser accionistas y el capital social pasan a ser acciones. Con esto, digámoslo así, que aportan a que cada accionista genere mayor crecimiento para él y compren las acciones de la empresa para que así la empresa crezca gracias a ese dinero que obtiene de las acciones. Es como tener tu empresa, digámoslo así, en el mercado para que esta misma se genere su propia rentabilidad. Si me hago entender, es como que tu empresa genere lo que va a comprar. Y hablaremos un poco sobre esta última parte de la primera parte, que es como la más importante, ya que, digámoslo así, que es la mejor sociedad que se puede fomentar en este momento en Colombia. Y hago énfasis en que es Colombia, ya que las sociedades por acciones simplificadas cambian respecto digámoslo así, a su nación donde se ejerza. En Colombia ejercen estas características que ya les voy a explicar y digámoslo así es la mejor sociedad que se puede formar dentro del país, ya que presenta mayor agilidad y es un poco más sencilla para cualquier persona. Es unipersonal y puede tener ya sea uno o varios accionistas. Cualquier persona puede fomentar esta sociedad, pueden crearla, puede emprender de esta manera. Es muy fácil y muy accesible para cualquier persona. Estas sociedades se forman con término indefinido. No necesitas tener un término de la sociedad, simplemente la formas y ya verás si la acabas en un mes, dentro de un año, etcétera. El objeto social es indeterminado. Puede ser una sociedad determinada a la venta de servicios, a la venta de productos, al consumo, etcétera. Puede ser una sociedad a la que vos la quieras dedicar. Y se limita la responsabilidad de sus accionistas solo hasta el límite de sus aportes. Como veíamos antes, debido a lo que vos aportes, es la responsabilidad que vos vas a tener dentro de la empresa. O sea, es muy flexible, es muy, digamos así, muy dinámica esta sociedad, ya que o tenés accionistas o no tenés. Vos ya como decidís en el momento en que fundes esta sociedad, vos ya debes de determinar esto. Y es una libertad de organización. Como lo digo, tiene digamos así, amplias características que cualquier persona se vería atraída más a fomentar una sociedad por acciones simplificadas que algunas de las anteriores que ya vimos. Dejar en claro del por qué es mejor esta sociedad, porque digamos así vamos a contar unas pocas ventajas. Se puede formar desde una persona natural, digamos lo que puede construir una empresa con el objetivo de darle más credibilidad a su emprendimiento, ya sea que vos vendas cualquier producto, prestes cualquier servicio, si la querés hacer un poco más, digamos así, darle un poco más de credibilidad,
simplemente la formas como una sociedad por acciones simplificadas que el Estado te lo permite y va a ser como una empresa más establecida. Es más flexible, simplifica trámites y se puede comenzar con un bajo presupuesto. Obviamente cada pequeño emprendedor empieza con bajo presupuesto y esto le permite optar más por esta sociedad, ya sea con alguien más o individualmente. Y no tiene una obligación de tener una junta directiva, o sea, presenta mucha flexibilidad si la quieres montar solo, si quieres determinar una junta directiva, como si tienes poco capital simplemente lo haces tú y tu junta directiva eres tú. Es una excelente oportunidad para aquellas personas emprendedoras que quieran formalizar y legalizar su actividad comercial, como digo, a pequeños emprendedores que apenas están comenzando, limitando su responsabilidad solo al monto del capital con el cual se constituye la compañía. Simplemente tu capital es como lo que vos como las bases con las que vos lo empezaste. Así se limitan las responsabilidades también. Es un poco más flexible y la verdad que en Colombia cae muy bien para muchas sociedades. No sé si están informados, pero la mayoría de empresas son formadas de esa manera. La mayoría de sociedades son formadas de esa manera, ya que presenta esa flexibilidad para pequeños empresarios que, como sabemos, en este país estamos, digámoslo así, empezando de nuevo en la economía y muchos emprendedores, hay muchos pequeños emprendedores que quieren formalizar su trabajo y lo hacen de esta manera, llamando su empresa por SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas. Esto ayuda como al desarrollo de la sociedad y lógicamente impulsa como el desarrollo, digamos así, más formal de cada empresa, de los pequeños emprendedores que están por ahí siempre tratando de legalizar su emprendimiento. Pasaremos como a explicar un poco acerca de la segunda parte de este mapa mental que lo hace en, digamos así, en las empresas que se clasifican por sectores, basados en el decreto 957 del 2019 y lo divide primero por sectores: sector manufacturero, sector servicios y sector comercial. Hablaremos un poco acerca del sector manufacturero. En el sector manufacturero se determina que una empresa es microempresa si los ingresos anuales de esta empresa no superan los 840 millones. Yo lo convertí ya a millones, sin embargo, estas características de las empresas se miden bajo la unidad de medida VT, que son unidades de valor tributario que la DIAN, digámoslo así, clasifica las empresas basadas en esta unidad de medida, porque es mucho más sencillo para ellos como clasificarlas en unidades de medida que ellos manejen a cantidades de millones, ya que puede ser un poco más tedioso para ellos y es más ágil en VT, unidades de valor tributario. Sin embargo, ya lo coloqué acá pues como pueden ver en valor de millones, como para agilizar la información. Una pequeña empresa del sector manufacturero debe tener un ingreso mayor a los 840 millones y menor o igual que 7.300 millones. Como pueden ver, son unas cantidades bastante grandes, así que por eso se puede decir otra vez que estamos digámoslo así, creciendo de nuevo en la economía, ya que hay muchas pequeñas empresas, muchas microempresas que no generan anualmente más de 840 millones. Así podemos ver que tantas empresas micro hay en Colombia, ya sabiendo todo lo que se debe generar en un año para que tu empresa sea catalogada como algo más que una micro. En el sector manufacturero, las medianas empresas deben de tener unos ingresos superiores a 7.300 millones anuales o unos ingresos inferiores o iguales a 61.800 millones. Como pueden ver, entre los sectores de manufactura, servicios y comercial cambian los valores de los millones, ya que se clasifican de esta manera porque el sector manufacturero, digámoslo así, hay mucho más en Colombia o hay mucho menos en Colombia, ya depende del sector. Es que van clasificando si una empresa es una empresa es micro o pequeña debido, digámoslo así, como a esa demanda que hay en el país. Se califican diferentes características de las empresas y se puede llegar a ver de que un sector servicio debe generar más que un sector manufacturero. Por eso es que las cantidades de los ingresos anuales va a aumentar tanto como de manufactura a servicios y de servicios a comercial, porque se clasifican como de esta manera porque hay mucho más demanda en estos sectores que en el anterior. En los sectores de servicios, las microempresas deben tener unos ingresos inferiores a 1.180 millones. Como pueden ver, es una diferencia grande frente al sector manufacturero, que solamente se debería generar 840 millones, por lo que les trato de explicar de que en el sector servicio hay mucha más demanda, hay mucha más competencia.
para que una empresa pase de micro a pequeña, debe tener unos ingresos superiores. En el sector servicio, las pequeñas empresas deben de tener unos ingresos superiores a 1.180 millones, inferiores o iguales a 4.700 millones. Como vengo denotando, hay muchas microempresas en Colombia dado a estas unidades de medida, porque para poder ser una pequeña empresa debes de generar mucho dinero. Por eso es que nuestra economía, digámoslo así, está en renacimiento, porque hay mucha microempresa, ya que ya como la forma en lo clasifican, debido a las unidades de medida de valor tributario, son unas cantidades muy, digámoslo así, exageradas. En las medianas empresas del sector servicios deben de tener unos ingresos superiores a 4.700 millones, inferiores iguales a 17.200 millones. Por último, el sector comercial, basándonos ya pues en el decreto de 957, vemos que es como el mayor sector que genera ingresos anuales. Una microempresa está generando mucho más dinero de lo que debe generar una microempresa anualmente del sector manufacturero. O sea, tienen mucho más poder económico, ya que una microempresa del sector comercial al año debe tener unos ingresos inferiores a 1.156 millones, o sea, 1.000 millones. Es decir, mucha cantidad de dinero. Hay mucha más demanda en el sector comercial. Las pequeñas empresas del sector comercial deben tener unos ingresos superiores a 1.560 millones e inferiores o iguales a 15.350 millones. Por último, las medianas empresas del sector comercial han de tener unos ingresos inferiores o iguales a 76.930 millones. Como podemos ver, esta clasificación para que tu empresa pase de micro a mediana en cualquiera que sea los sectores, servicio, manufacturero o comercial, es, digámoslo así, una diferencia muy grande, porque la cantidad de millones que debe generar tu empresa es exorbitante. Para que una empresa pueda generar, digamos, el valor menor, que sería en el sector manufacturero, para que tu microempresa genere más de 400 millones al año, de 840 millones al año, debe ser una empresa muy establecida. Para que una microempresa pueda generar estos millones, debe basarse en las sociedades que ya antes vimos, ya que esto le puede generar, digamos así, un mayor impulso a la sociedad, a la empresa, para poder generar tanta cantidad de millones. Como podemos ver, para que una empresa pase a pequeña empresa en cualquiera de los sectores, debe generar millones de dinero. Por eso nuestra sociedad está conformada por millones de microempresas, ya que es muy difícil de que una empresa genere tanto dinero.